Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Autor también de los libros El umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Con el doctor René Santizo Fión, hoy vamos a platicar del pensamiento y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al 92.1 de Radio Universidad. Y bien, doctor, para entrarle al tema, doctor, ¿qué es el pensamiento? Bueno, Edgar, pues mucho gusto otra vez estar con ustedes platicando de esos temas tan apasionantes. Es una pregunta difícil, Edgar, porque realmente el pensamiento, pudiéramos decir que es la conciencia, pudiéramos decir que son sensaciones, pudiéramos decir que es información que recibe nuestro cerebro. Entonces, el pensamiento es el conjunto de información que llega a nuestro cerebro a través de los cinco sentidos y el proceso de percepción de la información, más la elaboración interna con los recuerdos, las emociones, las sensaciones y la interacción de todas las actividades cerebrales, es lo que forma el cerebro. Las neurociencias nos están dando hoy la respuesta a esta pregunta que tiene siglos o si no milenios, porque al ver el cerebro funcionando en las resonancias magnéticas, espectrografías, electroencefalografías, los conectomas, la tractografía, vemos que el cerebro cuando pensamos se activa todo. Cuando tenemos conciencia de algo se activa todo. Entonces hay áreas medulares en el tallo del cerebro donde están siempre activas las funciones de la respiración, de la presión, de la temperatura y todas las funciones que nos mantienen vivos están siempre activos en el tallo del cerebro, lo que une al cerebro con la médula. Eso siempre está activo. Quiere decir que cuando pensamos, eso está activo. Lo que es la parte de la amígdala, entre comillas, uno de los centros importantes de la emoción, siempre está activo. Por eso cuando vemos a una obra de arte, sin pensar en nada más que ver la percepción de la obra de arte, nos puede causar emoción. Por eso cuando escuchamos música, percibimos emoción. Cuando vemos una pintura, cuando vemos la naturaleza, cuando vemos un ocaso o un amanecer, percibimos emoción. Entonces, la parte funcional de nuestro cuerpo en el tallo siempre está activo. La parte de la amígdala y la memoria en el hipocampo siempre está activo. Y la parte del neocórtex, en la parte anterofrontal del cerebro, donde está nuestra frente, se activa cuando tenemos una conciencia de algo. Quiere decir que todo nuestro cerebro está funcionando siempre y cuando tenemos una actividad consciente sobre algo, los estudios neurocientíficos de imagen nos ven como que fuera un chispazo, una reacción ígnea, dice los neurocientíficos. Entonces todo nuestro cerebro se activa al tomar conciencia de algo. Mientras nosotros tenemos conciencia de algo, todo está activado. Es decir, todo nuestro cerebro funciona, el 100% del cerebro funciona, pero solo lo podemos tener activo en un 20%, en un 15% simultáneamente. Quiere decir esto, que todas las conexiones cerebrales siempre están trabajando en una forma u otra. Cuando vemos las imágenes ahora de los ritmos cerebrales, vemos como que fuera no sé, fuegos artificiales dentro del cerebro cuando estamos pensando, cuando estamos haciéndonos conscientes de algo, estamos percibiendo. Entonces, eso nos abre un panorama grande para comenzar a entender qué es la conciencia. Y de ahí el pensamiento, y de ahí la emoción. Pero los pensamientos, las emociones, las sensaciones y las reflexiones, todas están conectadas. No se puede separar una cosa de otra. Entonces pensamos sintiendo, sentimos pensando, activamos nuestra memoria, correlacionamos lo que hemos visto antes con lo que estamos viendo ahora. Por eso podemos predecir si una cara nos es atractiva o no en base a lo que hemos vivido en toda nuestra vida. Por eso reconocemos y estigmatizamos una cara que nos parece buena o mala en base a todo lo que hemos aprendido de que estamos en el útero materno. Por eso tenemos prejuicios, porque nuestro inconsciente, que también está activo en el cerebro, en el hipocampo y la amígdala, siempre está activo.
Y es lo que nos hace hacer lo que siempre hacemos en el 98% de los casos. ¿Quiere decir todo esto? Que no, todo lo que hemos traído culturalmente en la escuela, en la televisión, en la radio, de sus papás, la religión y todo lo demás, nos va acumulando información en el cerebro y nuestro cerebro actúa intuitivamente en base a eso. Así es como pensamos. Pensamos el 98% del tiempo de forma automática, habituados a lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Por eso que reaccionamos inmediatamente ante el peligro, porque ya sabemos que podemos morir. Y es lo que nos ha servido a través de la evolución desde que estamos en la sabana africana hace 100,000 años o más. Y eso nos ha permitido sobrevivir y evolucionar. Entonces, el pensamiento, en resumen, es toda actividad cognitiva que nos permite sobrevivir, en pocas palabras. Doctor, qué interesante esto. Ahí se me viene también a la mente que por eso es la publicidad, para mantener el cerebro. Ahí lo tienen a uno, doctor. Exactamente. Fíjese que ahora estamos ya aventurándonos y aprendiendo con eso del TikTok, porque mis hijos me están enseñando a manejar eso. Porque siempre he sido un poco curioso con todo eso de la tecnología. Y realmente lo que hace el TikTok es que el cerebro tiene atenciones instantáneas, ¿verdad? Así como funcionamos. Es difícil conservar una atención por mucho tiempo. Y ese TikTok aprovecha eso porque nos manda información que son 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos máximo, y eso nos estimula el cerebro y nos secreta dopamina. Entonces, en las personas que están programadas genéticamente para ser obsesivos compulsivos, van a agarrar eso y no se van a separar nunca del TikTok, porque está tirando dopamina cada rato al cerebro. Entonces, el TikTok no es ni bueno ni malo. Un cuchillo no es bueno ni malo. El cuchillo es bueno porque parte la carne, pero es malo si sirve para matar. Igual es el TikTok. Igual dijeron con la televisión, con la escritura hace miles de años, dijeron que la escritura no era buena porque nos iba a matar la memoria, y al contrario, la escritura nos ha servido para evolucionar y para tener nuevos conocimientos a través de las culturas y de los siglos y de los milenios. Pues el TikTok yo lo veo igual. Es un instrumento como cualquiera, lo podemos utilizar para bien o para mal. Depende de nosotros. Si somos adictivos, tratemos de bajar un poquito el tiempo, solo miremos un ratito. Porque si nos metemos en ese TikTok durante mucho tiempo, nos podemos volver obsesivos, compulsivos y enfermarnos de la tecnología. Entonces hay que tener cuidado y no abusar de la tecnología. La tecnología puede ser buena o puede ser mala dependiendo de la persona que lo está interpretando y dependiendo de la persona que está utilizando la información para influir en una población políticamente sugerente para votar a unos o votar a otros en base a la emoción. No es la razón la que deciden, es la emoción. Entonces, si ustedes se dejan influenciar por la emoción, van a votar por la emoción. No lo hagan así. Piensen racionalmente los pros y los contras de cada uno de sus diferentes opciones, decidan la mejor y voten por eso. No importa si es bonito o feo, atractivo o no, payaso o no, eso no importa. Importa lo que llevan adentro, importa lo que viene atrás, quiénes lo están respaldando, quiénes lo van a apoyar. Entonces piensen a la hora de votar, razonen, utilicen menos la emoción y más la razón. Pero la razón solo la usamos el 2 al 5% del tiempo. Entonces tomemos nuestro tiempo y dediquemos un poquito a la razón y después actuemos el resto del día con la emoción. Doctor, ¿y qué es el pensamiento y cómo aplicarlo a las redes sociales? Bueno, ahí tenemos que usar lo que se llama pensamiento crítico, Edgar. Y es algo muy importante. Porque el pensamiento crítico se los voy a escribir con mi primer libro, Desde el umbral de la muerte. Aquí lo que yo hice fue que yo tuve una experiencia cercana a la muerte y tenía mis paradigmas científicos y mis paradigmas religiosos. Yo soy católico, apostólico y romano y soy médico. Va. Entonces decía yo, bueno, pero lo que yo sentí me dice que la religión es verdadera o que la religión es falsa, o la ciencia es verdadera o la ciencia es falsa. Va. Entonces, la religión y la ciencia en este momento son tesis y antítesis, o síntesis, o paradigmas, como le quieran llamar. Entonces vine yo y agarré cada paradigma, agarré cada religión, cristianos, islámicos, judíos, budistas, ¿cómo se llama? De Asia, Confucio, el Tao y todo lo que ustedes quieran. Vi los aspectos positivos y negativos de cada una de esas perspectivas, sumé las perspectivas positivas y negativas de cada una
hice una síntesis de las diferentes perspectivas o de la tesis y antitesis de cada religión y pude concluir que todas las religiones tienen una regla de oro, que es la ayuda al prójimo y amar al prójimo como a sí mismo, lo mismo que el cristianismo. Entonces, eso me dio un panorama para entender que todas las religiones son buenas en general, y así como el TikTok, la religión puede ser usada para bien o para mal. Depende de los individuos. Puedo enaltecer la bandera de la religión para ir a matar, o puedo agarrar la bandera de la religión para hacer la paz, o puedo agarrar la religión para ayudar al prójimo, al abandonado, a la viuda, al enfermo, al huérfano, o puedo usar la religión para ir a botar un edificio a Nueva York. Pero ya es el individuo el que utiliza los paradigmas que llamamos religión o ciencia para orientar lo que yo tengo como interés, pero es el ser humano el que decide, no los paradigmas. Entonces, ese es pensamiento crítico. Analizar mis propios paradigmas religiosos, mis propios paradigmas científicos, donde me di cuenta que la religión también puede, perdón, la ciencia, puede ser usada para bien y para mal, como un machete, como un cuchillo, como el TikTok, porque la ciencia la puede usar bien, para ayudar a la gente a sobrevivir, o la puedo usar para promover el tabaquismo, que es malo, o puedo usar la ciencia para promover el alcohol, que es malo, o puedo promover la ciencia para usar el azúcar, que es malo. Entonces, la ciencia como la religión pueden ser utilizadas por las personas para bien o para mal. Somos nosotros los seres humanos, el factor humano, lo que decide hacer con los paradigmas, con las tesis, antitesis y síntesis. Si logramos hacer eso y pensar, la deconstrucción se llama eso, de nuestros propios paradigmas, eso se llama pensamiento crítico. Quiere decir que yo no me voy a tomar ningún tipo de estigma, ni me voy a poner una etiqueta, ni soy comunista, ni soy capitalista, ni soy socialista, ni soy creyente, ni soy ateo, ni soy nada, porque yo tengo mi propio paradigma donde en el cual incluyo a todo lo bueno y todo lo malo de todo lo que existe. Entonces no me gusta que me pongan etiquetas, porque yo no me etiqueto con lo que la gente cree que soy. Y es lo que nosotros utilizamos para catalogar a la gente, porque evolutivamente nos sirvió para reconocer a nuestra tribu que estaba en el lado del oeste del río y atacar a los que están en el este del río para poder sobrevivir. Eso es inconsciente en nuestro cerebro. Etiquetamos rápido, buenos y malos, arriba y abajo, bueno, noche y día, porque nuestro cerebro es más fácil así sobrevivir, pero no significa que sea verdad. Y por eso tenemos la razón, por eso que tenemos el pensamiento crítico, para analizar nuestras propias decisiones en base a la razón y no a la emoción. Cuando nos casamos emocionalmente. Y cuando nos damos razón y nos damos cuenta de lo que hicimos, ya podemos reflexionar sobre lo que hacemos. Porque actuamos instintivamente con la emoción. Todo o casi todo lo hacemos con la emoción. Y tenemos el privilegio de usar la razón para cambiar de opinión, para cambiar de paradigma, para cambiar nuestros hábitos malos que nos van a llevar a morir más pronto si no hacemos cosas buenas. Eso se llama pensamiento crítico. Doctor, o sea que nosotros a veces hablamos sin pensar, por eso ahí se aplica que hay que pensar antes que hablar, antes de hablar. Exactamente, fíjese que esa es una buena ilustración. O sea, nosotros aprendimos a hablar, comenzamos con las primeras vocablos, comenzamos a usar las palabras, las usábamos mal, no sabemos qué significa, y como dice Wittgenstein, ese significado de las palabras puede ser mal interpretado por el sujeto con el que estamos hablando. Entonces, comenzamos a hablar, comenzamos a usar las palabras, pero ya no estoy pensando en lo que estoy diciendo, en lo que estoy pensando en mi idea de pensar. Cuando utilizamos el pensamiento para hablar, cuando aprendemos a hablar un idioma, comenzamos a jalar las palabras para poder juntarlas y tratar de decir lo que queremos pensar, lo que queremos decir. Eso nos va a costar más, porque eso es mecánico. Conforme se vuelve un hábito y se vuelve inconsciente, lo hacemos de forma inconsciente y ya transmitimos las ideas. Ya no estamos pensando en las palabras. Y muchas veces por pensar así, pensamos con la emoción, que es lo que ocupa el 90% del cerebro en ese sentido, para que me entiendan, y hablamos con la emoción y muchas veces nos arrepentimos porque no estamos hablando con la razón. Entonces, por eso cuando uno va a hablar, debería pensar antes de hablar, pero es imposible. O sea, generalmente hablamos de forma intuitiva, de forma habitual, y usamos las palabras que hemos aprendido a lo largo de nuestra propia educación. Entonces, hablamos con la emoción, como usted bien dice, Edgar, así es, hablamos con la emoción, y deberíamos de comenzar a pensar lo que queremos hablar de forma intuitiva, habitual
pero transformarlo en una forma racional, que es el pensamiento crítico, lo que estamos hablando el día de hoy. Doctor, ¿y qué es el pensamiento complejo y las universidades? Eso es muy interesante, Edgar, porque el pensamiento complejo lo que trata de representar, según Edgar Morin, es que nosotros, conforme hemos ido avanzando desde Descartes, comenzamos a subespecializar. Yo soy otorrinolaringólogo, hay un cardiólogo, hay un neurólogo, hay un dermatólogo, pero nos olvidamos de la persona. La persona es lo fundamental. Todos deberíamos de trabajar de una forma transdisciplinaria. Cuando hay un paciente hospitalizado en el centro médico o en cualquier hospital y viene un individuo, un especialista, y va a ver el problema del corazón, un cardiólogo, va a ver el problema del ojo, el oftalmólogo, va a ver el problema de la piel, el dermatólogo, pero ¿quién trata al paciente? Como me dijo a mí una vez un amigo, mire doctor, si yo me vuelvo, es un jefe mío, si yo me enfermo, quiero que alguien sea mi médico de cabecera y que él decida, porque si no, cada quien viene a opinar, se llama interdisciplinariedad, no toman al sujeto como sujeto, un sujeto humano, social, que tiene familia. Eso se llama transdisciplinariedad, pensamiento crítico en medicina. Entonces, nosotros, los médicos, tenemos que volver a interrelacionar todas nuestras especialidades para pensar en el individuo, en el ser humano, porque es una persona que puede ser papá, hijo, madre, hija, o lo que sea. Entonces, ver a la persona íntegramente. Y eso se llama medicina personalizada, que es hacia lo que va hoy el pensamiento crítico de la medicina transdisciplinaria hacia una mejora del individuo en el todo, no como especialidades médicas. Los médicos se juntan, platican, llaman al paciente, hacen una sesión y entre todos deciden lo mejor por el paciente. Eso se llama transdisciplinariedad. Si usted está hospitalizado, eso van a ver cada uno de los especialistas por su lado, eso no se llama una consulta interdisciplinaria o multidisciplinaria. Si los médicos se juntan a discutir, puede ser interdisciplinaria. Pero si cada quien opina lo que quiere por su lado, se llama multidisciplinario. Eso no nos lleva a nada. Va en retroceso a lo que es la salud del individuo. Entonces, tenemos que pensar filosóficamente sobre lo que está pasando con la medicina, con la economía, con la política, con el mundo entero, para pensar en el individuo como parte de la sociedad y como parte de la humanidad, para velar por él a través del pensamiento crítico, el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad. Así debería de ser. Y es a donde debemos de ir. Y mis libros, ahora que lo estoy pensando, después de 30 años, eso fue lo que hice. Ver diferentes perspectivas, ver diferentes disciplinas y ver al individuo como persona, como sujeto en un ámbito social, cultural y humano. Yo sin saber todo eso que sé ahora, lo hice así intuitivamente, porque no encontraba respuestas solo en un punto de vista, no encontraba respuestas totales solo en la religión, ni solo en la ciencia, ni solo en la filosofía. Y ante las tres, puedo tener un panorama más claro para poder transmitir mis ideas sobre lo que yo sentí cuando me morí un par de veces. Entonces, así como aprendí esto, creo que es el camino para que todos busquemos nuestra propia verdad para avanzar en el camino del bien y del bien común y de la propia felicidad del individuo. Doctor, ahí bueno, está difícil esa palabrita, pero digamos la transdisciplinariedad y las consultas médicas transdisciplinarias o disciplinales, es lo que usted nos está diciendo, doctor. Exactamente, porque por ejemplo, lo que deberíamos de hacer es al tener un paciente, yo lo voy a poner como medicina porque es lo que yo manejo para poder transmitir las ideas más fácilmente. Tenemos un paciente hospitalizado y somos tres médicos, un otorrino, un oftalmólogo y un neurocirujano. Queremos velar por la salud de este paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una consulta transdisciplinaria. Miro yo la parte de otorrino, pero he leído de neurocirugía y he leído de oftalmología y he leído de ciencias cognitivas y he leído de empatía y he leído cómo la persona se puede sentir mejor si le doy mi trato como persona, más que como médico. Los demás colegas también han hecho lo mismo. Nos juntamos los cuatro, platicamos, buscamos el aspecto social, económico, el aspecto cultural, el aspecto genético, el factor epigenético. Hacemos un análisis íntegro de la persona, un abordaje holístico se llama. Eso se llama transdisciplinariedad. Si el paciente está internado ahí, yo lo voy a ver, el neuro lo va a ver, y el oftalmólogo lo va a ver, y nosotros nos comunicamos, eso se llama multidisciplinariedad. Y si nosotros tres nos juntamos a discutir el caso y no hablamos con el paciente, se llama interdisciplinariedad. Entonces, ¿qué es lo mejor? La transdisciplinariedad, que significa involucrar al paciente
y hacer un análisis holístico, interdisciplinario y transdisciplinario y multidisciplinario para velar por el bien propio del paciente que tiene que sobrevivir de la mejor forma posible, viendo los aspectos económicos, políticos, culturales, sociales y todo lo que podamos integrar en la empatía como parte del efecto placebo de los médicos cuando nos miran con la bata blanca, nos identificamos y como decía un profesor mío, si el paciente se te muere, pues anda al velorio, lo velás, lo cargas y lo ayudas a enterrar. Eso se llama interdisciplinariedad. Doctor, no sé si me salgo del tema, pero ¿por qué a veces pensamos mal, doctor? Bueno, lo que pasa es que nosotros, como le contaba a Edgar, tenemos nuestros hábitos, tenemos nuestro instinto natural y por supuesto que tenemos instintos sexuales, de egoísmo, o más diría yo, de pelear o huir. Ahí se resume toda la reacción emocional de los individuos. Entonces, ante una emoción, y yo temo sobrevivir, ¿qué hago? O peleo o corro. Bajo ese principio de evitar el dolor y buscar el placer estoico, es como nosotros nos conformamos en nuestra vida diaria. Eso se llama valencia. Y esa valencia la podemos observar desde los insectos, las bacterias, los virus y todo ser vivo, porque huye del dolor y busca el placer. Es el principio fundamental de la emoción. Entonces nosotros podemos actuar mal. Bueno, mal también significa una interpretación subjetiva de los aspectos culturales, ¿verdad? Pues como hemos comentado en otros lados, ¿es bueno o es malo tener muchas mujeres? En el Islam es bueno tener muchas mujeres. Aquí en Occidente es malo tener muchas mujeres. En Oceanía las mujeres tienen muchos hombres. Aquí en Occidente las mujeres solo tienen un hombre. En los esquimales en el Polo Norte comparten a su mujer cuando alguien nos llega a visitar. ¿Por qué? Porque es cultural. Para ellos es bueno. Para nosotros compartir a la mujer, pues algo un poco zafado, pero no debería de ser. Entonces, tenemos que ambientar lo bueno y lo malo, y en eso tenemos que hacer es un relativismo, pero no absoluto, como dicen algunos, ¿va? No es que yo tenga mi propia verdad y mi propia cultura, no, no, no. Somos una cultura. Una verdad es, por ejemplo, un lenguaje. Hablamos todos español para comunicarnos, es nuestra verdad cultural. Nuestra verdad cultural es un país, una moneda, una política, una economía. Esa es la verdad cultural y social. Entonces no es verdad individual, es verdad social e individual. Ahora con el nuevo realismo, la nueva corriente filosófica, dice eso, que la verdad sí existe, porque nosotros sí percibimos los fenómenos con nuestros sentidos, pero en realidad la ciencia nos dice que no podemos conocer la fundamento físico integral y básico de los elementos. ¿Por qué? Pues cuando queremos buscar el elemento primordial de un átomo, un fotón, un electrón, y lo buscamos, cuando lo encontremos ya no va a estar en su lugar, se llama principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, según la ciencia, no podemos conocer el noumeno, se llama en aristotélico. La cosa en sí no la podemos conocer, pero sí podemos conocer las ondas electromagnéticas que nos llegan a nuestro cerebro, las ondas sonoras que nos llegan al oído, las ondas térmicas que nos llevan al cuerpo, y eso se llama fenómeno. Entonces, lo que dice siempre la filosofía es que se van de un lado para otro, pero justo medio, como dice Aristóteles, el aurea mediocritas es lo que debe prevalecer. Entonces, ¿sí percibimos los fenómenos como interpretación de la realidad? Sí. ¿Existe esa verdad? Sí. ¿Existe la verdad de lo integral de cada partícula elemental en la materia? No, dice la ciencia, no yo. Se llama el principio de incertidumbre de física. Entonces, el punto medio es que sí existe la verdad fenoménica o de lo que percibimos con los sentidos, sí, pero no existe la verdad integral de lo básico porque es un principio de incertidumbre como el Big Bang, ¿va? Que surgió de la nada. Un poquito profundo, todavía lo hablamos más despacio para que me entiendan, pero prácticamente el justo medio es que hay subjetivismo y hay objetivismo. Hay materialismo y hay idealismo. Hay cuerpo y hay alma, pero no como todo el mundo lo cree, no, que el alma y el cuerpo es como la materia y la energía. La materia es energía por la velocidad de la luz al cuadrado, y la energía se convierte en materia y la materia en energía. Entonces la energía es el alma
y la materia es el cuerpo, y se interrelacionan y viven juntos. Eso se llama punto medio, la regla de oro en la religión, el aura mediocritas aristotélico. Entonces existen las dos cosas. Lo que nuestra forma de interpretarlo es lo bueno y lo malo. Bien, doctor, se terminó el tiempo para Conexión Académica. Como siempre, pues le agradezco que todo esto para todos los oyentes del 92.1 de Radio Universidad, doctor. Y bueno, a partir de hoy esperamos ya estar todas las semanas ahí con diferentes temas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Edgar. A todos. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Gracias, Edgar. Saludos a todos.